Hola a todos, un placer y un honor estar aquí. Y primero que nada, pues gracias a Dios por esta oportunidad tan bonita con la Universidad de Medellín. De verdad que es un honor estar en la especialización de Ingeniería de Recursos Hídricos de la Universidad de Medellín. Un saludo muy especial a todos mis compañeros, al profe Rubén Montoya. Y hoy en esta presentación vamos a hablar del tema número 3, que tiene que ver con los altímetros para medición y monitoreo de oleaje, obviamente en zonas costeras. Bienvenidos. Bueno, entonces el tema asignado es el tema 3, que tiene que ver con el funcionamiento de altímetros aplicado o utilizado en las aplicaciones costeras como medición de la altura de oleaje en las corrientes marinas. Bueno, el tema lo hemos dividido en 7 capítulos importantes. El primero, altimetría por satélite, cotas con satélites. Es una explicación de la generalidad de los altímetros, funcionamientos, tipos de altímetros, aplicaciones, para qué sirven y también cuál es la diferencia entre un altímetro y un mareógrafo. En segundo capítulo tenemos mediciones de radar. En un tercer capítulo tenemos teledetección satelital. Cuarto capítulo tenemos altimetría radar en Colombia, un capítulo muy bonito, muy especial, porque pues tiene que ver con Colombia y con 4 puntos específicos de monitoreo ubicados en las costas de Colombia. Ya lo explicaremos en su momento. Obviamente se hacen unos monitoreos, unas validaciones, unas calibraciones, unos modelos numéricos y se generan unas gráficas y unos resultados muy importantes. En quinto capítulo tenemos la modelización de oleaje y como nosotros sabemos, después de los modelos, de cualquier tipo de modelo, tenemos que validarlo, calibrarlo. Por eso en el sexto capítulo se va a hablar de qué manera se calibran esos modelos y se validan esos modelos numéricos que tienen que ver con el monitoreo y la simulación de mareadas. Entonces, continuemos con el capítulo 1. Bueno, en este primer capítulo, altimetría por satélite, nos enfocaremos en la altura objetivo de medición del altímetro. Tiene que ver con esta altura precisamente, entre la órbita del altímetro y la elevación de la superficie del agua marina. Se llama rango, esa altura se llama rango. En este caso, en la gráfica, está denominada como distancia, pero realmente se conoce como rango, que finalmente se traduce en la altura medida por el altímetro, que finalmente se traduce en la conversión de tiempo que tarda la onda en llegar desde el altímetro hacia la superficie del agua y del agua nuevamente de regreso al altímetro. Esos dos tiempos se convierten finalmente en una altura, que es la altura denominada rango. Otras alturas importantes que tienen que ver con los altímetros son la altitud del satélite, que está medida entre el elipsoide de la figura de referencia y el altímetro como tal, exacto. Y la otra altura muy importante, súper importante, es el geoide. En el geoide tenemos esa altura medida entre la figura de referencia y el nivel medio de la elevación de la superficie del agua del mar. La altura del nivel del mar está entre el elipsoide y la superficie del agua de mar, y la topografía de la superficie oceánica está entre el nivel medio de la superficie de agua y la variación del nivel oceánico, ya sea estacionario o dinámico, que determina esa variación o ese delta de las mareas, y es básicamente en lo que se enfocan los mareógrafos, a diferencia de lo que estamos tratando, que son los altímetros. Bueno, la importancia del rango. Entonces, resumiendo, el rango es la distancia entre el altímetro y la superficie, la elevación de la superficie del agua del mar. Desde la antena se genera un pulso a partir del altímetro que llega hasta la superficie del mar, de la ola del agua, y esta se regresa hasta el altímetro. Esos dos tiempos generan un tiempo total que después se traduce en una altura, que es la distancia rango, o es la altura que mide el altímetro finalmente. Entonces tenemos claro que el rango de la distancia medida entre el altímetro y la superficie del agua, mientras que la altitud sí es la distancia entre el altímetro y el elipsoide. Hay unos errores y es importante detenernos en ellos, porque en cada una de las investigaciones lo importante era determinar por qué hay errores. Obviamente hay errores por interferencias físicas
interferencias físicas como humedad en las nubes, como humedad en este caso en la estratosfera, en lo que tiene que ver con la ionosfera, la troposfera, tanto húmeda como seca, ¿sí? Tienen que haber unas correcciones en esas propagaciones a nivel de correcciones instrumentales, que las vamos a ver más adelante, a continuación, mejor dicho. Esas correcciones instrumentales tienen que ver con el sesgo del rastreador, la ganancia del mostrador de forma de onda, los sesgos de calibración, los patrones de ganancia de antena, la atenuación AGC, los desplazamientos Doppler, el rango de aceleración, la derivación del oscilador y el ángulo de orientación del mar. Aquí hay unas correcciones por superficie o correcciones de superficie, digamos relacionadas con el sesgo EM y el barómetro inverso, y ajustes geofísicos externos que tienen que ver con la altura del geoide, obviamente, las mareas y la carga de presión atmosférica. Estos son los errores instrumentales. El primero es la corrección de uso, que es la corrección por la deriva de los osciladores utilizados para generar el reloj interno necesario para el envío de pulsos. El centro de gravedad, que es la corrección por las variaciones del centro de gravedad del satélite debido al consumo de combustible, orientación del panel solar y etcétera. Eso es obviamente cuestiones que son susceptibles a que sucedan. Tablas de corrección por correcciones por los efectos de ciertos instrumentos y algoritmos, y las correcciones de las formas de longitudes de onda, que es la corrección debida a los filtros utilizados para eliminar ciertas frecuencias captadas en el regreso de la señal de radar. Bueno, aquí un brochazo importante de los satélites y misiones más importantes que ya los hemos mencionado, que es el TOPS-Poseidón, especificaciones y características del TOPS-Poseidón, JSON 1, que es el heredero de TOPS-Poseidón, JSON 1, objetivos, especificaciones, características, JSON 2, características de JSON 2, no me voy a detener mucho en esto. JSON 2, partes de sus satélites, sistemas globales de posicionamiento. JSON 2, colaboraciones, mediciones. JSON 3, especificaciones, características. SAR Altica, lo mismo, especificaciones. SAR Altica es un altímetro muy bello. SAR Altica, Curiosat y por supuesto Sentinel 3, Sentinel 3A, y ahorita pues ya estamos en Sentinel 6. Ahorita vamos a explicar esta gráfica de Sentinel 3A y bueno, continuamos. Sentinel 3, bueno, y aquí están todas estas maravillas de altímetros. Estamos con Poseidón, TOPS Poseidón, JSON 1, JSON 2 y JSON 3, obviamente pues en su escala multitemporal. Este es SAR Altica, bellísimo este altímetro. Bueno, aquí tenemos unas gráficas importantes que tienen que ver con los datos del nivel del mar del satélite Sentinel 6. Eso es del 24 de abril del presente año y muestran aguas oceánicas del Ecuador y la costa oeste de América del Sur relativamente más altas, en color rojo y blanco, y más calientes. Aquí más adelante tenemos una representación del fenómeno del Niño en abril de 2023, captado y representado por Sentinel 6. Bueno, esta gráfica ya la vimos y es donde nosotros hacemos un despliegue de los principales satélites, altímetros de satélite más importantes y más conocidos. Ya los conocemos, JSON 2, JSON 1, lo que tiene que ver con el TOPS Poseidón y bueno, en fin, todos los hemos visto y los hemos mencionado. Aquí lo mismo, igual, TOPS Poseidón, Geosat, JSON, GFA, VSAT, Spot. Bueno, esta gráfica es importante. Esta gráfica sí es importante, y es porque podemos, mediante esta gráfica, diferenciar en lo que tiene, cuál es la diferencia principal entre un altímetro y un mareógrafo. El altímetro mide rango, que el rango ya lo hemos visto, mientras que el mareógrafo mide esa variación dinámica del oleaje, ese delta de variación de su altura con punto de referencia del medidor de mareas. O sea que realmente se enfoca en la medición de la variación de las láminas de agua en relación a la superficie de la Tierra. Esto conjuga lo que hemos hablado: las funciones, las alturas y los errores de corrección que tenemos que trabajar. Y en este caso pues con el TOPS Poseidón.
Aquí tenemos pues el satélite en órbita. Hay obviamente correcciones instrumentales, el sesgo del seguidor, ganancia del mostrador en forma de onda, sesgo de calibración, tenemos el patrón de ganancia de antena, tenemos la atenuación, antena en mal punto, como instrumentos, corrección instrumental. Aquí tenemos el retraso de propagación ionosférica. Este es el retraso de propagación troposférica y correcciones de la superficie del mar en sesgo de ancientidad, superficie del mar, obviamente el geodo marino, topografía. Y aquí tenemos nubes, lluvia, convención de aire limpio. Y aquí tenemos medición del rango del altímetro. Altímetro que percibe la superficie del mar y nivel medio del mar. Esta belleza es el satélite Sentinel-3A, una nave bellísima. Estas gráficas importantes del Sentinel-3A. El Sentinel-3A pertenece a Copérnico, es un altímetro obviamente que realiza el seguimiento de los cambios del nivel del mar. Esta gráfica fue generada por el servicio, esta gráfica, por el servicio de monitoreo de medio marino Copérnico y se compone de datos de tiempo casi real durante un día de los satélites CryoSat, Jason 2 y Sararáltica. Los datos de altura de la superficie del mar, del altímetro del satélite y de todo lo que estamos hablando, esto permitirá mejorar significativamente la capacidad de analizar y prevenir las corrientes oceánicas, esencial para las aplicaciones a las que servimos, como la seguridad marítima, entre otras, ¿no? Eso es lo que como ingenieros tenemos que tener claro y tenerlo presente. Esto es satélite Jason 2 y Jason 3, esta belleza de nave, misión Jason 3, y obviamente el dominio gráfico de sus resultados. Aquí en este capítulo 2 vamos a hablar de los mareógrafos. Y pues como para tener también en cuenta que existen una variedad importante de mareógrafos, que vamos a verlos, y pues obviamente también tiene que ver con su medición y su despliegue, tiene que ver con una medición de su frecuencia de transmisión y frecuencia de recepción, así como lo hacíamos con el altímetro, con el altímetro como tal. Aquí diferentes tipos de mareógrafos: radares sin contacto al aire libre, radar sin contacto en cilindro y radar de onda guiada en cilindro. Ubicaciones de los mareógrafos en sitio, perspectivas reales, formas y esquemas de instalación. Aquí tenemos placa de montaje metálica de la NOAA, y aquí tenemos anillo de montaje de la NOAA como tal en instalación y en esquema. Aquí tenemos instalación del Dragar en Dinamarca, tenemos sensor de radar de onda guiada. Aquí tenemos otro ejemplo del esquema de medidor de radar. Y aquí tenemos un ejemplo de utilización del blanco de estribo. Importante, los mareógrafos miden lo que habíamos hablado, el nivel relativo del mar, es decir, con respecto a la altura de la tierra representada por las cotas. La variación de los niveles del agua obviamente eso es una dinámica, hay unos deltas, mientras que la superficie de la cobertura del terreno pues es constante. Entonces lo que se está midiendo es la variación o las mareas como tal. Estos son los satélites que están directamente relacionados con los radares de mareógrafos. No me voy a detener en esto. Aquí son los sistemas de transmisión de datos por satélites. Aquí tenemos los datos resultados de las estaciones mareográficas. Aquí tenemos los datos diarios de los mareógrafos y proveedores de medidores de radar y especialistas en métodos de transmisión de datos por satélites con mareógrafos. Aquí tenemos mediciones de radar. Nosotros conocemos a Andrés Hauser, que es una empresa proveedora de equipos y sensores para monitoreo de corrientes hídricas, entre otros. Bueno, tercer capítulo, teledetección espacial. Y aquí es importante, compañeros, tener claro los términos teóricos y la importancia de los altímetros, porque estos proporcionan una cobertura mundial. Permiten obtener datos sobre las alturas de las olas en casi cualquier lugar del océano, incluso donde antes no se podía medir, donde no habían datos. Importante volver a hablar del Geosat, volver a hablar de Poseidón, de Jason 1, de Jason 2, RS1, RS2. Bueno, aquí están todos.
Actualmente están en curso Jason 2, Jason 3, Curiosat, H2, Sararáltica, Sentinel 1, Sentinel 3 y está el Sentinel 6, obviamente. Hay algo que tiene que ver con la superficie terrestre y es una interferencia importante en la medición con altímetros. Se genera un error por interferencia. Ya hay se están adelantando unas investigaciones importantes para subsanar estos errores y generar unas correcciones. La entidad que está a cargo de esto, está liderando estos mejoramientos, es la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, por supuesto. Esta es la morfología de las ondas y la clasificación según su onda, en las ondas del mar, las olas del mar. Pero nosotros para el tema altímetro nos vamos a enfocar en las olas de gravedad ordinarias. Esta es la morfología de las ondas y sus modelos numéricos. Sí, no me voy a detener tampoco en esto. Y obviamente los elementos para poder realizar la modelización de las olas y generar la comparación con datos. En este caso con datos de boya sobre las alturas de las olas y sobre el periodo de pico. Análisis de diferencia media de la altura, modelo de observaciones de Estados Unidos y Canadá. Sistemas de predicción por conjuntos. Y ingresamos al capítulo 4, un capítulo que me gusta mucho, altimetría radar en Colombia. Bueno, llegamos al capítulo 4, un capítulo muy bonito que tiene que ver con Colombia y las aplicaciones de los altímetros en nuestro país. Se estudiaron en este artículo 4 puntos importantes, en este caso pues es Urabá, Cartagena, Barranquilla y Riohacha. Aquí está una representación de las alturas del área de estudio, en este caso una representación batimétrica en metros de la zona de estudio. Los altímetros empleados se utilizó Topex Poseidon, GFIO, Jason 1, RS2 y Envisat. Y pues estas son las características especiales y las especificaciones de cada uno de los radares altimétricos. Bueno, como quinto capítulo tenemos la modelización del oleaje, ya sea por modelos numéricos gráficos o por modelos hidráulicos computacionales. Aquí tenemos el modelo numérico SWAN con su dominio de gráficas y pues obviamente enfocado en campos de altura significante H sub S. Tenemos también en la modelización operacional del oleaje, esta vez en el Pacífico colombiano, la batimetría del modelo numérico del modelo WAF-WASH 3. Aquí tenemos pues la interfaz gráfica como resultados del modelo. También tenemos modelos hidráulicos computacionales muy importantes en el cual podemos caracterizar y hacer simulaciones de olas, como es el caso del software Mike 21. Es un software espectacular, pero pues es un software licenciado, pero con él también se hacen modelaciones de olas. El otro software importante es Delft 3D, con el cual se realizan modelamientos de olas de sistemas oceánicos y lo que tiene que ver con contaminación en sedimentos oceánicos. Otros programas importantes para el modelamiento del océano y de olas está OpenFOAM y está el proyecto Phoenix. Y por supuesto está el modelamiento hidráulico computacional de oleaje con el programa IBER. Tenemos que hacer una calibración y una validación de los modelos y de los monitoreos y de los modelos, computacionales. Obviamente la confrontación entre lo modelado y lo observado o medido. Estos son los procesos de calibración con el WAF-WASH 3 en unas mareadas en Chile. La confrontación o comparación de datos de lo que se mide y de lo que se modela y por supuesto el gráfico de dispersión entre el modelo numérico bajo el balance en escenario SFS TESS 451 y el altímetro, en este caso el altímetro Jason 1. Y pues los resultados gráficos y los enmayados ya de mediciones altimétricas. Aquí tenemos los análisis de marejadas históricas y recientes en las costas de Chile, donde también hacen una comparación de la altura entre los modelos de oleaje y mediciones. Arriba comparación con boyas y abajo comparación con el altímetro satelital. Bueno, y aquí está el séptimo capítulo, importantísimo, no crean que se me olvidó el capítulo 7, por eso lo dejé para el final, y son los visores de altímetros de radar. Esta panorámica es del Ocean Pro de Copernicus, una maravilla de interfaz y de entorno para visualizar las alturas del mar.
Hay un programa importante que es el BRAT, que también maneja todos los altímetros mencionados, y es también de la ESA, y con el cual también es un visor que nos permite también poder apreciar las variaciones de alturas del océano en esta bellísima interfaz y entorno. Y el que les estaba hablando es el entorno marino de Copérnico, el MyOcean Pro. Es impresionantemente fabuloso, y podemos también pues revisar esas alturas importantes en tiempo real. En este caso hay mediciones del año 2024. Bueno, muchísimas gracias, y ha sido un placer, y les deseo muchas bendiciones, y nos vemos en las siguientes clases. Dios los bendiga.